A ver, ¿qué es lo que define a un verdadero guerrero? Para Ryu, el gran icono de Street Fighter, la respuesta nunca estuvo en los torneos ni en los títulos. La cosa iba de una batalla mucho más profunda. Así que vamos a sumergirnos en el viaje de este luchador, uno que no buscaba vencer a otros, sino conquistarse a sí mismo. Hay un hombre al que debo derrotar. Estas palabras de Ken Masters, que suenan a amenaza, en realidad son todo lo contrario. Son una declaración de respeto. Definen una rivalidad que no va de destruir, sino de crecer juntos. Para Ken, ese hombre claro, era Ryu. Pero es que para Ryu, el oponente más temible, no tenía nombre, ni siquiera un rostro que no fuera el suyo en un reflejo. Su verdadera lucha, la de verdad, no era por un trofeo, era por el control de su propia alma. Vale, para entender al guerrero, primero hay que irse al principio, a los orígenes del chaval. La historia de Ryu empieza en la soledad, un huérfano sin recuerdos que es acogido por el maestro de artes marciales Gouken. Y ojo, porque en ese dojo no solo encontró un arte, sino que encontró un hermano, Ken Masters. Claro, es que en el dojo de Gouken se juntaron dos personalidades que, chocaban, pero que forjaron algo inquebrantable. Eran como el agua y el fuego, ¿no? Por un lado, la calma, la disciplina total de Ryu, y por el otro, la pasión, el estilo, la energía de Ken. Y lo bueno es que no solo entrenaban juntos, es que se completaban. Cada uno era, de alguna forma, la pieza que le faltaba al otro para seguir mejorando sin parar. Una vez termina su formación, Ryu empieza su camino, el del guerrero errante. Su objetivo no era la fama ni la gloria, era la prueba, ponerse a prueba. Y allá, en los templos de Tailandia, iba a encontrar un desafío que no solo probaría sus puños, sino que despertaría algo terrible que llevaba dentro. Y aquí está la clave para entender a Ryu. A él no le mueve el ego, no quiere ser campeón del mundo porque sí. Su búsqueda es más pura. Se trata de medirse con los mejores para saber hasta dónde puede llegar, para encontrar los límites de su propio espíritu. Pero el precio de esa victoria fue una revelación aterradora. Para poder ganar, en un momento de desesperación, Ryu liberó un poder oscuro, salvaje, que ni él sabía que tenía. Un poder que le dio el triunfo, sí, pero que dejó dos cicatrices, la que se ve en el pecho de Sagat y otra, mucho más profunda, en su propia alma. Ese impulso oscuro tiene un nombre, y es el origen de la lucha que va a definir cada paso del camino de Ryu. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Satsui no Hado? Pues el Satsui no Hado es, digamos, la promesa definitiva. Es el poder absoluto a cambio de tu humanidad. Es el atajo para ganar, una tentación constante que te susurra al oído que para ser el más fuerte, primero tienes que destruirte por dentro. Y este conflicto lo vemos personificado en dos figuras clave. Por un lado, Akuma, el demonio que abrazó esa oscuridad para ser la encarnación del poder puro. Y por el otro, Gouken, su hermano, el maestro que rechazó ese camino y buscó la fuerza en la purificación y el autocontrol. Dos hermanos, dos filosofías, dos destinos completamente opuestos. A ver, Evil Ryu es la respuesta a esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Y si Ryu se rindiera? ¿Y si cayera? Es la personificación de su peor pesadilla. Pero lo importante es que, canónicamente, esto nunca llega a pasar. La grandeza de Ryu no está en el poder que podría llegar a tener, sino en su lucha constante por rechazarlo. En plena batalla interna contra la oscuridad, perdido, Ryu necesitaba un ancla, algo que le recordará quién era de verdad. Y esa ancla siempre fue su hermano Ken Masters. Ese vínculo que forjaron de críos se convertiría literalmente en su salvación. Y esto es clave, porque cuando Mi Bison le lavó el cerebro a Ryu, cuando lo corrompió, ¿quién estuvo ahí? Ken. Se negó en rotundo a abandonarle. Y ese momento en el que le ata su propia cinta roja en la frente, es mucho más que un trozo de tela. Es un faro, es un ancla, es recordarle, estoy aquí, recuerda quién eres, recuerda por qué luchamos. La respuesta para vencer a un poder absoluto no era un poder todavía más grande. La solución a toda esa furia asesina era en realidad una paradoja. Para ser más fuerte, Ryu tenía que encontrar la nada. Aquí está la solución. El Muno-Ken, o el poder de la nada. Y ojo que esto no es una técnica de combate, es un estado mental. Es la fuerza que nace de la paz interior, del equilibrio absoluto. Es la única luz que de verdad puede apagar la sombra del Satsui no Hado. Esto, claro, requiere una disciplina increíble. El objetivo ya no es derrotar a quien tienes delante, sino dominarte a ti mismo. La victoria de fuera se convierte en una simple consecuencia de la victoria que has conseguido por dentro. Y el punto de inflexión fue el regreso de su maestro, Gouken, a quien todos daban por muerto.
Y lo que hizo Gouken no fue destruir la oscuridad de Ryu, no, lo que hizo fue enseñarle a contenerla, a sellarla, dándole por fin las herramientas para ser el maestro de su propio poder, y no su esclavo. Con esta nueva forma de entender las cosas, el camino del guerrero da un giro total. La pregunta ya no es cómo derrotar a la oscuridad. Ahora es cómo vivir con ella y aún así encontrar la luz. La respuesta está más allá del puño. Es que toda la saga de Street Fighter es en realidad un mapa de su alma. Lo hemos visto evolucionar, del competidor ansioso al guerrero adormentado, luego a la batalla interna, hasta convertirse en el maestro que domina sus demonios, y finalmente en el sabio que, como ya ha encontrado la paz, ahora puede guiar a otros. Su victoria definitiva no fue una de aniquilación. Cuando se enfrenta a Cage, que es la encarnación de toda su oscuridad, no lo destruye, lo acepta. Entiende que esa sombra es parte de él y al aceptarla, le quita todo su poder. La verdadera maestría al final no es eliminar tus debilidades, sino entenderlas. Y así de repente, el guerrero errante detiene su viaje. La respuesta que buscó en tantísimos combates, en tantos rivales, resulta que nunca estuvo fuera. Siempre había estado ahí, en el silencio de su propio corazón. Al final, la historia de Ryu no va de peleas, va sobre el equilibrio. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en la victoria sobre los demás, sino en la paz con uno mismo. Y su lucha nos deja con una pregunta, una lección que desde luego va mucho más allá de cualquier videojuego.